Nunca imaginó que ofrecerle un vaso de agua a una silenciosa e imponente niña apache atraería a 300 guerreros a su rancho a la mañana siguiente, pero ese instante lo cambió todo. Solo había actuado por instinto, al ver a la niña temblar bajo el sol abrasador, con los labios agrietados y los ojos llenos de un miedo que no comprendía. Recordó cómo su enorme sombra se extendía por el suelo, cómo le temblaban las manos al aceptar el agua, cómo se alejó en silencio. Pero ahora, de pie dentro de su pequeña casa de madera, sentía una opresión en el pecho, como si el aire mismo la advirtiera. No dejaba de rememorar los ojos asustados de la niña, preguntándose de qué peligro habría estado huyendo. Y cuando el primer sonido lejano de caballos sacudió el amanecer, sintió que se le helaba el corazón, sin saber que 300 guerreros apaches ya se acercaban a su rancho. Vivía sola en un tranquilo rancho en el amplio suroeste, donde el viento arrastraba polvo por los campos vacíos y el vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia. Cada mañana alimentaba a sus animales, arreglaba las cercas rotas e intentaba mantener su mente ocupada, pero el silencio a menudo la envolvía como una manta pesada. Se decía a sí misma que no le importaba el aislamiento, pero en el fondo sentía una soledad que nunca podría admitir del todo. Por la noche, cuando el sol se escondía tras las colinas, el rancho parecía encogerse bajo el peso de las sombras y ella se sentaba en su porche, escuchando los lejanos gritos de los coyotes. Había oído viejas historias sobre tribus apaches que vivían en las montañas, historias susurradas por viajeros que afirmaban que la tierra aún llevaba sus huellas, pero ella nunca las había visto con sus propios ojos. Aún así, algo en el aire siempre la hacía sentir observada, como si la tierra recordara más que ella. Todavía estaba sentada en el porche, el último eco del viento desvaneciéndose en un silencio extraño y tenso, cuando notó movimiento cerca de la cerca más lejana, y se quedó sin aliento al darse cuenta de que alguien estaba allí de pie, lo suficientemente alto como para proyectar una larga sombra que se extendía antinaturalmente lejos sobre el suelo seco. Le tomó un momento comprender que era una niña apache, imponente pero temblorosa como alguien que hubiera vagado durante días bajo el sol abrasador, con el cabello oscuro enredado, la ropa polvorienta, el pecho subiendo y bajando con respiraciones dolorosas e irregulares. Mientras se ponía lentamente de pie, sintió una punzada de miedo mezclada con algo más profundo, algo que la impulsó a seguir adelante incluso cuando sus manos habían empezado a temblar, porque la niña parecía completamente agotada, con los labios secos, los ojos abiertos con una especie de súplica silenciosa que no necesitaba palabras. Pudo ver desesperación en la forma en que la niña se aferraba al poste de la cerca como si fuera lo único que la impedía de derrumbarse, y por un momento ninguna de las dos se movió. El calor se instaló entre ellas como un velo espeso, pero la mujer sintió que la niña no era una amenaza, estaba herida, asustada y perdida, y solo eso la hizo bajar del porche con movimientos lentos y cuidadosos, mostrando sus manos vacías para no asustarla. La mirada de la niña recorrió el rancho como si esperara el peligro en cualquier momento, y su respiración se aceleró cada vez que el viento agitaba la hierba. Pero cuando la mujer tomó la taza de metal del abrevadero, la llenó con agua fría del barril y la levantó con cuidado, la mirada de la niña se suavizó, casi desbordando de alivio. La mujer se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, y al extenderle la taza, la niña dudó solo un instante antes de tomarla con ambas manos, apretándola con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron bajo el polvo. Bebió a tragos rápidos y desesperados, mientras el agua le resbalaba por la barbilla, y la mujer la observaba con un dolor creciente en el pecho, dándose cuenta de lo cerca que debía haber estado de desmayarse. Cuando la niña bajó la taza, intentó hablar, pero solo se le escapó un sonido áspero y entrecortado, y negó con la cabeza con frustración, señalando torpemente hacia las montañas lejanas,
como advirtiéndole de algo que no podía explicar con palabras. La mujer quería entender, pero el miedo de la niña era demasiado abrumador, sus gestos demasiado apresurados, y antes de que pudiera preguntar algo, la niña apache retrocedió, todavía respirando con dificultad, todavía apuntando hacia el horizonte con la urgencia de quien conoce el peligro mejor que la seguridad, luego se giró y desapareció entre la maleza alta con pasos desiguales, dejando a la mujer parada sola junto a la cerca, agarrando la taza vacía, sintiendo un escalofrío frío que no podía explicar mientras el silencioso rancho parecía hacerse más pesado a su alrededor, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración por lo que vendría después. Mientras la alta chica apache desaparecía entre la maleza, la mujer permaneció junto a la cerca mucho más tiempo del previsto, con los dedos aún aferrados a la taza vacía mientras el calor de la tarde se transformaba lentamente en un crepúsculo más fresco e inquietante. Mientras el cielo se tornaba naranja tras las colinas lejanas, sintió una extraña presión en el pecho, una silenciosa advertencia que no podía evitar. Caminó de regreso a la casa con pasos lentos y distraídos, mirando por encima del hombro una y otra vez, como si esperara que la chica reapareciera o que alguna figura invisible surgiera de la hierba alta. Para cuando llegó al porche, el paisaje a su alrededor parecía diferente, no a simple vista, sino al tacto, como si el aire mismo albergara un secreto que no se suponía que debía comprender. Dentro de la casa, intentó concentrarse en tareas sencillas, encender la lámpara, vigilar a los animales, barrer el polvo del suelo, pero cada movimiento parecía mecánico, guiado por la costumbre en lugar de la calma, su mente dando vueltas a las mismas preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Había ayudado a esa chica aterrorizada o se había puesto en peligro sin darse cuenta? ¿Huía la niña de algo que la seguía? ¿O acaso ofrecer agua había sido un acto tácito que envolvía un significado que desconocía? La incertidumbre la atormentaba más que el miedo. Cuando el sol finalmente desapareció, el rancho se sumió en un silencio que nunca había escuchado, un silencio denso y casi antinatural, como si la tierra misma se hubiera tragado todo sonido. Ni siquiera el coro nocturno de insectos se atrevía a moverse. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando los campos oscuros donde la niña había desaparecido. La quietud se acentuaba con cada respiración, y por primera vez viviendo allí, se sintió realmente expuesta. El recuerdo de la mano temblorosa de la niña señalando las montañas seguía resonando en su mente, cada vez más nítido, como si el gesto conllevara un peligro que no había logrado interpretar. Sin darse cuenta, se apartó de la ventana y comenzó a asegurar la casa, deslizando cada pestillo, echando el cerrojo a cada puerta, colocando barras de madera en los marcos como si la hubieran entrenado para una amenaza que aún desconocía. Su pulso se mantuvo firme incluso después de que todo estuviera cerrado, las paredes se sentían más delgadas que nunca, las sombras afuera más profundas de lo que deberían ser. Se puso su ropa de dormir, pero no se atrevió a apagar la lámpara, dejándola encendida con un resplandor tenue y cálido que proyectaba formas largas y temblorosas por la habitación. Estar en la cama no le ofrecía ningún consuelo. Cada crujido de la madera la hacía sentarse. Cada roce del viento contra las contraventanas le aceleraba el corazón. Había vivido noches tranquilas antes, pero esta quietud era diferente, cargada, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo llegara. Cerró los ojos, tratando de forzar el sueño, pero la imagen de esa niña asustada junto a su cerca seguía regresando, y con ella llegó una sensación de hundimiento de que lo que sea que la había llevado a cruzarse en su camino no había desaparecido en la noche, seguía allí afuera, acercándose con cada momento de silencio. La lámpara aún brillaba cuando finalmente se sumió en un sueño intranquilo, y no supo cuánto tiempo había estado inconsciente cuando un golpeteo profundo y rítmico
La devolvió a la conciencia, un sonido tan pesado que hizo temblar las ventanas y vibrar el suelo bajo sus pies mientras se incorporaba, con la respiración entrecortada. Escuchó, paralizada, el golpeteo cada vez más claro, cascos, muchos, moviéndose en formación cerrada sobre la tierra seca. Una oleada de frío le recorrió el pecho al levantarse de la cama, con las manos temblorosas mientras se dirigía a la puerta, cada paso más lento que el anterior. Dudó antes de abrir el cerrojo, con los dedos entumecidos por el miedo, y cuando finalmente la abrió, el amanecer se derramó sobre el rancho, revelando una visión que le arrancó el aire de los pulmones. Se detuvo en la puerta, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Su rancho, cada centímetro, estaba rodeado de guerreros apaches montados, cientos de ellos, silenciosos, inmóviles, sus figuras proyectando largas sombras sobre la luz de la mañana. Los caballos formaban filas disciplinadas, sus alientos se elevaban como humo en el fresco amanecer, y los guerreros permanecían erguidos, con expresiones que ella no podía descifrar en sus rostros, ni ira ni compasión, solo una quietud impenetrable que le hacía latir el corazón con fuerza. Se aferró al marco de la puerta para mantenerse firme mientras sus rodillas amenazaban con ceder. Su cuerpo se enfriaba a pesar del calor que se extendía por el horizonte. Los guerreros más cercanos no apartaron la mirada, sus ojos oscuros seguían cada movimiento, aferrados firmemente a lanzas, arcos y escudos decorados con símbolos que ella no entendía. Intentó tragar saliva, pero se le había apretado demasiado la garganta para dejar pasar nada. El miedo la atenazaba con tanta fuerza que lo sentía hasta la punta de los dedos. Buscó desesperadamente a la chica alta entre el mar de jinetes, esperando que verla significara seguridad, pero la multitud parecía interminable, un muro de juicio silencioso cerrándose alrededor de su hogar. Por un horrible instante, tuvo la certeza de que habían rastreado a la chica hasta su rancho y creyeron que había hecho algo malo, algo imperdonable, y ese pensamiento le ardía el pecho con un pánico creciente que no podía ocultar. La luz de la mañana brilló, revelando más guerreros de los que jamás imaginó, extendiéndose más allá de las vallas, sus caballos pateando la tierra a un ritmo lento y pausado que hacía que el aire se sintiera más pesado. Se sintió tan pequeña allí de pie, una mujer solitaria frente a una fuerza que podría borrar su vida en segundos, y mientras el silencio continuaba, agudo y sofocante, creyó de verdad que esta sería la última mañana que vería. Se quedó paralizada en el umbral, con la respiración entrecortada mientras el silencioso círculo de guerreros se mantenía firme. Justo cuando el peso del miedo se hacía casi insoportable, la fila de jinetes se separó lentamente, creando un estrecho sendero en el centro de la formación. De entre las sombras de caballos y escudos, la imponente joven apache dio un paso al frente, ya no tambaleándose por el cansancio, sino erguida entre dos ancianos cuyos rostros mostraban las profundas marcas de la edad y la autoridad. Los ojos de la joven se encontraron con los de ella al instante, y por un instante el mundo se suavizó, el mismo reconocimiento silencioso que se había transmitido entre ellos junto a la valla, solo que ahora más intenso, envuelto en algo cargado de significado que aún no podía comprender. Los ancianos la acercaron hasta que todos estuvieron al borde del porche, y el mayor de ellos levantó la mano para calmar a los inquietos caballos antes de desviar la mirada hacia ella, con expresión firme pero no hostil. Hablaba despacio, cada palabra formada con esfuerzo, su inglés mal hablado, áspero pero lo suficientemente firme como para atravesar el miedo que la atenazaba. Le contó que la niña a su lado era la hija del jefe, enviada sola a las montañas para un ritual sagrado destinado a poner a prueba su fuerza y espíritu, pero una tormenta azotó los acantilados y la desvió del camino, dejándola perdida durante días sin comida ni agua. Dijo que la habían buscado durante toda la noche creyendo que se había caído o que se la habían llevado, y cuando la niña finalmente encontró el camino hacia el rancho,
estaba demasiado débil para hablar, demasiado asustada para pensar, sobreviviendo solo con la esperanza de que alguien mostrara piedad. El anciano señaló a la niña, cuya mirada se suavizó de nuevo al acercarse un poco, su enorme figura repentinamente frágil a la luz de la mañana, y explicó que el agua que recibió en la cerca no fue un pequeño gesto, sino un acto que devolvió la vida a la hija del jefe cuando casi se desplomó en la muerte. Su voz se volvió más baja y profunda, al añadir que cuando los guerreros la siguieron y supieron que la mujer que estaba frente a ellos la había salvado, no se habían reunido con ira ni con acusaciones, sino con respeto, pues su costumbre exigía que cada guerrero y cada anciano se presentara para honrar a quien había ayudado a su futura líder. Sintió que se le entrecortaba la respiración al comprender el significado de sus palabras. El miedo abrumador se transformó en una incredulidad atónita que la dejó aferrada al marco de la puerta por una razón completamente distinta. El anciano se hizo a un lado, permitiendo que la hija del jefe se parara frente a ella, y la joven inclinó la cabeza en una reverencia lenta y deliberada que transmitía más emoción de la que cualquier palabra podría haber expresado. Un gesto tan inusual y sagrado que hizo que los ojos de la mujer se llenaran de lágrimas mientras la luz del amanecer brillaba sobre cientos de guerreros silenciosos que rendían homenaje a la bondad que nunca imaginó que llegaría tan lejos. El jefe dio un paso al frente, con la mirada firme y llena de una gravedad que ella nunca antes había visto, y cuando se inclinó profundamente ante ella, todo el círculo de guerreros bajó la cabeza en silencioso homenaje, provocando un poderoso temblor de emoción en su pecho mientras luchaba por respirar. Uno a uno se acercaron, depositando ofrendas hechas a mano a sus pies, suaves mantas tejidas con símbolos de protección, figuras talladas con paciencia, amuletos destinados a proteger un hogar de peligros invisibles, cada ofrenda colocada con silenciosa reverencia. La hija del jefe finalmente levantó la cara y, por primera vez desde que apareció junto a la cerca, sonrió. Una sonrisa cálida y agradecida que suavizó su fiero porte e hizo que el corazón de la mujer se encogiera con un dolor inesperado. Cuando los guerreros comenzaron a alejarse, con sus caballos moviéndose a un ritmo lento y unificado, los vio desaparecer en la luz naciente, dándose cuenta de que su pequeño acto de compasión había tenido un impacto más profundo del que jamás hubiera imaginado. Y mientras el rancho volvía a quedar en silencio, se quedó sola, pero por primera vez, no se sentía sola en absoluto.